nos encontramos en un dilema, porque esas mismas nuevas tecnologías que han impulsado temas como las redes sociales nos hacen caer en hábitos que son nocivos para nuestra salud. Entonces, ¿cómo convivimos en esos dos mundos? De que es una herramienta y un cuchillo en manos de un cirujano salva una vida y ese mismo cuchillo en manos de un asesino te la quita, ¿no? Por tanto, la herramienta existe y la clave de la herramienta es el uso que uno le dé, ¿no? Pero sí es cierto que en los últimos meses, un año, el advenimiento de la inteligencia artificial generativa, sobre todo en programas de escriba, son capaces de, sin tener que estar atado a la computadora, convertir una conversación médico-paciente en un informe más que aceptable, donde además es capaz de Ok, detectar qué prueba le vas a pedir o incluso lanzar la receta, ¿no? Y una de las cosas que yo considero que la inteligencia artificial nunca va a sustituir al humano es en ese momento de calidad. Es decir, la manera de mirar, ok. la manera de comprender, la manera de acompañar, el componente humano que es tan importante en una situación de vulnerabilidad, no lo va a compensar. Nosotros en el Hospital Quirón Salud hacemos una técnica que es estimulación magnética transcraneal repetitiva, que es neuromodular usando campos magnéticos, no usando fármacos. Ok. Y eso hace que la gente pues, pueda mejorar sin la necesidad de tomar pastillas y Mencionado usted antes el tema de la soledad no deseada. Esta parte es estricta porque se dan casos de gente que se hace súper amigo de ChatGPT, incluso gente que ha tenido relaciones románticas con la IA. Entonces, esa parte de soledad no deseada es algo estrictamente humano que tendremos que hacer que la gente esté más acompañada con amigos, familiares, mejorar sus relaciones, o la tecnología por entrar ahí. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que nosotros tenemos. Si muchos habéis estado viendo las noticias, leyendo comentarios en internet en los últimos días, os habréis dado cuenta de que muchos dicen que solo tienes que permanecer vivo los próximos 10 o 20 años para que te pille el momento en el que las nuevas tecnologías van a conseguir paliar la mayor parte de las enfermedades. Pero claro, nos encontramos en un dilema, porque esas mismas nuevas tecnologías que han impulsado temas como las redes sociales nos hacen caer en hábitos que son nocivos para nuestra salud. Entonces, ¿cómo convivimos en esos dos mundos? Para eso, hoy vamos a hablar con el doctor Jesús Romero Imbroda, que es médico y jefe del servicio de neurología del Hospital Quirón Salud de Málaga y Marbella. Buenos días, doctor Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, contento de estar aquí con vosotros. Hablando de este tema, de que las nuevas tecnologías van a cambiarnos la vida a nivel de salud y a la vez en gran parte, son las mismas que nos hacen tener malos hábitos de sueño, nos hacen estar mucho más estresados en gran parte. ¿Cómo convivimos en esos dos mundos? ¿En qué quedamos? ¿En las nuevas tecnologías nos van a venir para bien o realmente son las que nos están causando entrar en hábitos que dañan nuestra salud? Bueno, yo creo que todo es partiendo de la reflexión de que es una herramienta y un cuchillo en manos de un cirujano salva una vida y ese mismo cuchillo en manos de un asesino te la quita, ¿no? Por tanto, la herramienta existe y la clave de la herramienta es el uso que uno le dé, ¿no? Es decir, hasta el siglo XIX, principio del siglo XX, el ser humano habitualmente en una esperanza de vida baja que había en el planeta, fallecía de traumatismo o sobre todo de enfermedades infecciosas. Y fue con el desarrollo de las ciudades, la medicina preventiva y del sistema de gestión de agua y de residuos, el cual pues las enfermedades infecciosas y por supuesto el desarrollo de los antibióticos y las vacunas, las enfermedades infecciosas empezaron a bajar y empezamos a vivir más y aparecen un montón de enfermedades cardiovasculares, oncológicas o neurodegenerativas, que son las que una esperanza de vida en torno a los 80 y tantos años, pues golpean ahora, ¿no? De tal manera que la manera de enfermar ha cambiado y las herramientas también para tratarlas han cambiado. Ok, ha mencionado el tema de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Se sabe cuáles son las principales causas de esas enfermedades? ¿Son hereditarias o surgen por cuestiones de hábitos? ¿Cómo funciona eso exactamente? Bueno, hay muchas de las enfermedades neurodegenerativas están vinculadas a la edad, es decir, sobre todo en cuanto a frecuencia, la enfermedad de Alzheimer, después la enfermedad de Parkinson y otros tipos de demencia asocian, el Ujú. principal factor de riesgo es la edad, ¿no? Son enfermedades que cuando Alois Alzheimer, que fue el neuropsiquiatra que describe la enfermedad, la primera paciente sobre que hace la descripción tenía 40 y tantos años, es decir, hay enfermedad de Alzheimer muy joven, pero no es lo habitual. Es más frecuente conforme uno adquiere décadas de vida. Pero hay otros factores, ¿no? De un nivel educativo bajo, o los factores de riesgo vascular no controlados, o los tóxicos pueden, digamos, acelerar ese proceso. Y hay algunos que tienen un componente genético, aunque la mayoría pues, son esporádicos o todavía no sabemos la causa final y definitiva de esas enfermedades. Ha dicho dos causas que me han parecido interesantes, lo del nivel educativo y lo del componente genético. Yendo por la parte del componente genético, imagínese que yo
soy consciente de que un abuelo mío tuvo Alzheimer en su día. ¿Hay algún tipo de examen que pueda hacer para detectar si yo soy susceptible a tener la misma enfermedad o ya por el hecho de que mi abuelo la haya tenido, ya directamente soy susceptible a tenerla? No necesariamente, ¿no? Es decir, Okey, sobre todo puede haber un vínculo genético en aquellos pacientes que desarrollan Alzheimer, en este caso hablando de Alzheimer, con 30, 40 años, ¿no? Hay okey, alteraciones del gen, la presenilina, que puede estudiarse, ¿no? Y puede un poco cuantificarse. Que cuando el Alzheimer empieza a la séptima o octava década de la vida, es decir, donde la edad o el factor es lo más importante, no tiene por qué haber un vínculo genético y una preocupación. Pero sí es cierto que las recomendaciones son, ¿qué puedo hacer yo, doctor? Porque, si mi abuelo y mi padre tuvieron Alzheimer, o un poco la prevención. La prevención es hacer ejercicio físico, descansar bien, evitar los tóxicos y factores cardiovasculares, controlarlo, evitar la soledad no deseada, hacer estimulación cognitiva, ¿no? También, por supuesto. Todo eso para llegar a las mejores condiciones neurosaludables, cuando uno es más mayor, por si te golpea cualquier enfermedad de este tipo, pues, está un poco más preparado, ¿no? pero la estimulación cognitiva tiene que ver con lo del nivel educativo que ha dicho usted antes, lo de Sí, estar sí, sí, constantemente okey, absolutamente, ¿no? Es decir, es lo que llamamos reserva cognitiva, ¿no? Es decir, aunque las enfermedades neurodegenerativas, hablando de Alzheimer, es la auténtica pandemia del siglo XXI, pero sí estamos viendo que parte de la incidencia se está amortiguando un poquito por dos factores fundamentales. Uno, por el mejor control de factores cardiovascular, mejor control de la hipertensión, del diabetes, del colesterol, evitar el tabaco, por ejemplo. Y segundo, porque estamos recibiendo el impacto beneficioso de una decisión política que es educar de manera obligatoria a toda la sociedad, ¿no? Es decir, okey. todavía hay zonas rurales de Andalucía, por ejemplo, donde hay altas tasas de analfabetismo, pues considerables, pero ya cada vez menos, ¿no? Pues porque la educación es obligatoria en este país y ese impacto tú lo recibes, pues 60 años después, 70 años después, ¿no? Es decir, y eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Por tanto, la educación y la estimulación cognitiva es fundamental para, digamos, mostrar cierta resistencia si te viene alguna enfermedad de este tipo. Oye, qué bueno, ¿eh? Me parece muy curioso, ¿eh? Es un poco es parecido es Sí, curioso sí, sí. cómo perdona que haga el paralelismo con, por ejemplo, cuando se entrena un modelo de IA, dicen que el modelo es mejor cuanta mejor información de mayor información de calidad se le suministra para entrenarlo. Entonces, el cerebro humano es más resistente a ese tipo de enfermedades cuanta mejor calidad de información educativa tiene. O sea, qué bueno, qué bueno. Exactamente. Al final es como un músculo, ¿no? Que tiene que ser entrenado y tiene que haber sido preparado. Cuanto más preparación tenga, pues es mejor, ¿no? Es más fino, es más preciso, ¿no? Y más resistente. Hablando de tecnología, entiendo que, por ejemplo, hemos hablado de las diferentes causas y demás de enfermedades neurodegenerativas. ¿La tecnología cómo entra aquí? ¿Cómo entra para ayudar a paliar esas, por ejemplo, controlar temas como el Alzheimer, la soledad no deseada, que hemos dicho que es una de las causas y además? ¿Cómo usamos la tecnología aquí para ir paliando ese tipo Mm, de que la gente no La esté tan tecnología sola? es decir, al final, el desarrollo tecnológico desde métodos o tecnología para esterilizar las cosas y evitar las infecciones ha sido fundamental. En medicina es Okey, donde mayor desarrollo tecnológico en todas las áreas de tecnología, ingeniería, farmacología, lo máximo, el máximo nivel está ahí. Pero un poco hablando de inteligencia artificial, sí es okey, cierto que en los últimos 15, 20 años ujú, las computadoras han llegado un poco para alienarnos y apartarnos del acto médico, paciente médico, es decir, pues porque tú vas al médico y está pues con el ordenador siendo un esclavo, un siervo de, de nutrir el ordenador con datos o con recetas. Es un rollo, a los médicos tampoco nos gusta mucho eso. Pero sí es cierto que en los últimos meses, un año, el advenimiento de la inteligencia artificial generativa, sobre todo en programas de escriba, son capaces de, sin tener que estar atado a la computadora, convertir una conversación médico-paciente en un informe más que aceptable, donde además es capaz de detectar okey. qué prueba le vas a pedir o incluso lanzar la receta, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hacemos en el grupo Quirón Salud. Y eso hace que tú ganes más tiempo de calidad y que puedas mirar a la gente a la cara, que puedas mirar a, ¿sabes? Y una de las cosas que yo considero que la inteligencia artificial nunca va a sustituir al humano es en este Ujú, momento de calidad. Es decir, la manera de mirar, la okey. manera de comprender, la manera de acompañar. Técnicamente, la inteligencia artificial te diagnosticará o te tratará, pero el componente humano que es tan importante en una situación de vulnerabilidad no lo va a compensar. Muy interesante eso. Y hablando del tema de, esa conexión humana, ha mencionado usted antes el tema de la soledad no deseada.
esta parte es estricta porque se dan casos de gente que se hace súper amigo de ChatGPT, incluso gente que ha tenido relaciones románticas con la IA. Entonces, esa parte de soledad no deseada es algo estrictamente humano que tendremos que hacer que la gente esté más acompañada con amigos, familiares, mejorar sus relaciones, o la tecnología por entrar ahí. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que nosotros vivimos en Andalucía, que afortunadamente es un lugar en el planeta con buena climatología, hay muchas actividades, el Mediterráneo, el ambiente nos hace ser muy sociables. Y esto puede ser un problema grave y lo es en el norte de Europa. Sí, Hoy, la celebración del día de octubre del Día Mundial de la Salud Mental hace que ese aislamiento, pues, y sobre todo porque el clima no acompaña, pues genera más depresión, claro. hay mayor tasa de suicidio y todo eso. Eso es un problema. Entonces, nuestro ambiente, la verdad es que con tantas fiestas que tenemos y todo eso, que la gente se socialice mucho y al final la sociedad o el entorno familiar como núcleo principal te protege y te cuida, ¿no? Sí es cierto que, bueno, evidentemente la vida va avanzando y, bueno, pues a veces pues en el núcleo familiar pues, al final puede ser escaso o situaciones de vulnerabilidad y también es importante el desarrollo social de las comunidades autónomas para que puedan cubrir esas necesidades para proteger a nuestros compatriotas, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que la inteligencia artificial puede servir para no puntualmente uno haga un uso que puede ser incluso inadecuado, sino un poco para hacer ciertos programas de estimulación cognitiva más o menos reglada. También la Ok, tecnología te permite monitorizar, pues, yo qué sé, pues, por ejemplo, que la gente coma o que la gente se mueva en su casa o que la ok. gente pueda en la hora de sueño o los recordatorios de la medicación. Hay cosas interesantes que me parecen fundamental a la hora de supervisar, ¿no? Los cuidados de un paciente en situación de vulnerabilidad. Si tenemos a alguien, con eso que he hablado de pacientes en situación de vulnerabilidad, entiendo que, por ejemplo, gente con edad avanzada, gente con movilidad reducida, pero también puede haber gente que por alguna circunstancia de la vida ha perdido un familiar, o está pasando por un momento económico difícil, pierde, digamos, las ganas de hacer cosas, ¿no? Como que se queda más encerrado, se queda más retraído. Y eso entiendo que puede ser una causa de que pueda llegar a, si lo lleva en un tiempo prolongado, puede llegar a desarrollar algún tipo de enfermedad. ¿Cómo a esa persona desde la medicina se le saca de ahí? Entiendo que puede ir a un psicólogo, pero si va a un médico, ¿cómo debe Bueno, tratarle el médico para que salga de ese pozo? hay que considerar un cuadro depresivo, si es simplemente aislado y simplemente si es eso, y si lo es, si es reactivo a una situación externa o no. Es una depresión endógena, ¿no? Es decir, y después hay que, sobre todo, cuando uno va cumpliendo años, poner un ojo si está vinculado o si es un síntoma de una enfermedad neurodegenerativa. Si Okey, es el primer síntoma de una enfermedad de Parkinson o si es el primer síntoma de un Alzheimer, ¿no? Por tanto, la depresión de manera aislada no vale, hay que contextualizarla. Y por okey, supuesto, a veces puede valer la psicoterapia o a veces se necesita medicación o okey, bastante medicación. O, por ejemplo, nosotros en el Hospital Quirón Salud hacemos una técnica que es estimulación magnética transcraneal repetitiva, que se usa mucho en Estados Unidos, aquí en Europa va poco a poco usándose más, que es neuromodular usando campos magnéticos, no usando fármacos. Y eso okey. hace que la gente pues, pueda mejorar sin la necesidad de tomar pastillas y evitando los efectos secundarios que muchas veces tienen los medicamentos, ¿no? Qué bueno. No conocía yo eso, me parece algo muy innovador, no lo conocía, qué potente. También sé que usted está bastante involucrado en apostar por proyectos que combinen la innovación tecnológica con la parte de la medicina. No sé si en España hay algún proyecto ahora mismo que le llame la atención o a nivel internacional del que usted nos quiera hablar y por si la gente quiere apoyar investigando o aportando su talento. Bueno, ayer de hecho tuve una reunión con una empresa de inteligencia artificial de qué cosas se nos puede ocurrir, ¿no? Es decir, pues estábamos hablando de modelos de telemedicina basada en conversación, no presencial, intentar, pues bueno, pues eso, convertirlo en un buen informe, ¿no? Okey, Bien, interesante preguntarle a bases de datos, es decir, si yo le quiero preguntar, oye, ¿cuántos pacientes con enfermedad de Parkinson entre 150 y 55 años tengo yo en mi base de datos, ¿no? Hacer preguntas y que pueda inferir información para investigación. Hay muchas cosas por hacer. Hay alguna convocatoria que saldrá ahora del Ministerio de Transición Tasquet, sobre financiar proyectos de inteligencia artificial, incluso de colaboración público-privada. Es decir, hay okey. mucho interés, ¿no? Es, digamos, una revolución o al menos una evolución industrial importante lo de la inteligencia artificial. Es una herramienta. Como toda herramienta, puede ser bien usada o mal usada, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar ahí reflexionando sobre el uso o el mejor uso adecuado, ¿no? De esta tecnología. Absolutamente. Y en alguien de su posición que dirige un servicio de neurología tiene tanta presencia, entiendo que
habrá mucha gente que se acercará a usted con proyectos tecnológicos a presentárselo. ¿Usted cuál es su criterio para decidir si un proyecto realmente cree que puede tener un impacto positivo o no? ¿Cómo observa usted? Pues fíjate, muchas veces lo que sucede a empresas del sector tecnológico con buenas ideas en IA es que pues, le faltan los pacientes, ¿no? Decir, o Okey, probar, ¿dónde lo puedo probar? Entonces, nosotros del Grupo Quirón Salud, bueno, pues, es decir, nos interesa el desarrollo tecnológico y de hecho hay una unidad de proyectos de investigación que se acaba de fundar que, bueno, para relacionarse con el entorno, ¿no? Y sobre todo, pues para aterrizar esas ideas y ver si son viables y bueno, ofrecérsela también a nuestros pacientes si les interesa, ¿no? Hay que abrazar, ¿no? Decir, las ideas y que se puedan probar en la vida real para ver si son interesantes y son capaces de marcar la diferencia en los pacientes. Yo creo que de todas formas a mí personalmente me gusta reunirme con todo el que lo considere, ¿sabes? Y a veces, bueno, son ideas chulas, a veces incluso uno puede tener ideas que falta en la parte del desarrollo de ingeniería o el desarrollo tecnológico y bueno, hasta que surjan cosas innovadoras, ¿no? También es divertido, ¿no? Pensar claro. que puedes avanzar, surfear ese tsunami de inteligencia artificial un poquito. Hablando de surfear, hay una de nuestras últimas conversaciones hablamos de que el amor era un gran protector para evitar enfermedades, o sea, que estar enamorado era sano, en última instancia, ¿no? Esto es una pregunta un poco locura, perdóneme, pero cuando alguien oye esa afirmación dice: "Ah, pues yo tengo una relación con la IA, tengo una relación con ChatGPT", entonces quiero diferenciar qué tipo de amor es sano para el cerebro humano, para la salud del ser humano en general, y qué tipo de amor no lo es. Médicamente, cómo se explica eso? Bueno, a ver, hay varios tipos de amor, ¿no? Es decir, está el amor romántico, que es el que todo el mundo fácilmente identifica, donde Hollywood ha marcado un poco las pautas de lo que debe Sí, ser. Y uno puede considerar que el amor romántico es el estándar y que siempre tiene que ser así, y no es así. El amor romántico dura unos meses, casi un cuadro de encefalopatía transitoria, pero lo que sucede es decir, el amor saludable es el amor basada en bondad, en valores, en respeto, en cariño, y que bueno, es el amor de pareja, ¿no? Que sería el vínculo más fuerte a la hora de generar un proyecto de vida o incluso para tener ¿no? descendencia. Pero también está el amor familiar, el amor fraternal a tus hermanos, el amor a la sociedad, el amor a la responsabilidad con una empresa. Hay varios tipos, ¿no? Es decir, el amor es el motor de la vida y ya está. Es decir, hay que diferenciar el amor de la pasión, ¿no? O de la obsesión. Uno puede estar apasionado, pero ser transitorio, puntual, ¿no? El amor auténtico es el amor que trasciende o el amor que es duradero. Ujú. Y eso también depende mucho de la experiencia individual que tú puedas tener o factores educacionales también, ¿no? Enamorarse de una, bueno, yo me acuerdo cuando hace 15 años salieron los Tamagotchi, que eran unos juguetillos chiquititos donde Sí, había que sí. alimentar al muñeco. Generaba cierto el problema cuando hay tecnología es el enganche, y Okey. incluso no hay tecnología, es el enganche o la adicción. Hay adicciones. ¿Cuándo es una adicción? Cuando supone un consumo de tiempo inadecuado que te impide hacer otras cosas de tu vida Mm, cotidiana o modifica tu conducta. Y es peligroso las adicciones a no sustancia, ¿no? Porque el que está alcoholizado, pues tú lo puedes ver, incluso el cocainómano, pero cuando uno está enganchado a la IA, pues no tiene síntomas raros, pero al final consume mucho tiempo y repercute en el resto de sus relaciones sociales o claro, familiares o desempeño laboral. Por tanto, el Tamagotchi o una relación con el ChatGPT, bueno, puede ser divertida, pero no es lo más saludable. El ser humano está, eh, digamos, diseñado para relacionarse con otros seres humanos. mm, También está el amor a los animales, ¿no? Es decir, esto ya claro, la oración de San Francisco cumple 800 años, ¿no? Pero te quiero decir, somos para otros seres vivos, no para los inertes. claro. Hay una industria que va a explotar, o si no ya lo está haciendo ya, que es el de crear robots afectivos, y esa industria, pues hay mucha gente como que está intentando hacer que ese sentimiento de amor sea artificial completamente. Y eso no sé, me parece un poco arriesgado, la verdad. Bueno, sigamos hablando de temas de proyectos de tecnología. Antes me ha comentado usted que están usando una técnica revolucionaria en el Quirón para, creo que era para regular los. Estimulación magnética se llama estimulación magnética transcraneal repetitiva. Mi pregunta aquí es, para que una institución como la del Quirón llegue a adoptar, llegue a incorporar algo tan innovador tecnológicamente hablando, para usarlos con sus pacientes, ¿qué estándares tiene que pasar esa innovación para que la aplique? Bueno, pues tiene que ser, entre otras cosas, aceptado como producto terapéutico por el Ministerio de Sanidad, ¿sabes? Es decir, eso al final hay un itinerario donde hay cierta evidencia, ciertos controles de calidad para que sea un producto sanitario que pueda ser utilizado en los pacientes. De entrada tiene que estar certificado, ¿no? Y después, en este caso, la estimulación magnética transcranial repetitiva, que insisto, es neuromodular usando campos magnéticos, por ejemplo, en depresión, en ansiedad,
en adicciones o en algunas enfermedades neurológicas, o en Parkinson, incluso en migraña o hasta en acúfenos. En Estados Unidos, la FDA, que es el organismo que regula todos los fármacos, lo pone en primera categoría, ¿no? Es decir, el Sistema Nacional de Salud todavía no lo ha, digamos, incorporado, aunque yo creo que lo incorporará, pues porque es realmente interesante los beneficios que supone. Entonces, bueno, cuando nosotros queremos innovar, pues reflexionamos sobre la técnica y la incorporamos y vemos a nuestros pacientes que da resultados. Es decir, esto al final son sesiones que tienen que ir los pacientes todos los días durante 4 semanillas más o menos al hospital, digamos, reorquestar algunas vías que quizás no estén funcionando bien, pues para mejorar sus síntomas. Hablando de eso, de todos esos temas de regulación que usted ha dicho, que todas las instituciones por las que tienen que pasar esos procesos, hay una, digamos, suele haber como una especie de batalla a día de hoy de gente que dice que el problema que tienen los proyectos de IA por los que no avanzan en Europa es porque Europa sobreregula todos los tipos de procesos de IA que quieren entrar o todo tipo de innovación tecnológica y eso le hace quedar atrás. Pero por otra parte, en contextos como el médico en el que usted trabaja, a veces esa regulación es necesaria. Entonces, ¿cómo hacemos ahí un sistema híbrido donde hagamos que el sistema médico avance con las innovaciones tecnológicas y a la vez que sean innovaciones que realmente estén ya bien testeadas, ya bien regladas y que nos aseguremos de que no hagan daño a los pacientes finales? ¿Cómo vivimos en ese? Hay perfiles de personalidad, ¿no? Que se llama early adopters, que son Ok, gente que adopta la novedad de manera sencilla y lo contrario, ¿no? Es decir, toda la vanguardia no es beneficiosa, ¿sabes? Es ok, decir, todo lo que sea moderno, lo último, no tiene por qué ser lo mejor. Por tanto, y eso pasa con los fármacos, no el último fármaco es el mejor. Es decir, hay fármacos que están siendo utilizados hace 40 años y funcionan muy bien. Por claro. tanto, las novedades no todas son beneficiosas, pueden ser reflexionadas. Yo me considero liberal, una persona liberal, y como liberal me gusta que las cosas avancen rápidos y no regularizar hasta el punto de castrar la innovación. Por ejemplo, un debate ahora en la Claro, Unión Europea es con los nuevos AirPods que traducen en tiempo real, pues hay cierta amenaza sí, de regulación porque en Europa como que los traductores van a perder trabajo y ahora qué claro, pasa. Entonces, pues no, con los AirPods de última generación. Pues yo creo que no. Es decir, pues si ese desarrollo, los traductores asumirán mm, otras funciones. claro, Ojalá no existieran las enfermedades y mi trabajo no existiera, no fuera necesario y ser humano, pues cuando lleva unos años se desconecta y ya se acabó y no hay enfermedades, pues yo creo que estaría la vida, tendría que buscar otra cosa. No, 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 no. Me interesa que haya enfermedad. No, no, no. No se puede frenar la evolución y la innovación. ¿Vale? Pero sí hacerlo con mucho rigor, con mucho control, evitando abusos y generando un bien a la sociedad, ¿no? exacto. Evidentemente. ¿Vale? O sea, que es la libertad con regulación, pero que sea laxa a la hora y que sea basado. O sea, una innovación responsable. Sí, Hablando de eso, sé de buena tinta que usted está involucrado en programas que impulsan el que, por ejemplo, instituciones como las universidades incorporen en nuevas carreras, ¿no? Como ingeniería de inteligencia artificial y demás, que me parece muy necesario. Y al hilo de esto, quería preguntarle, yendo a facultades como la de medicina y todas las, digamos, las científicas más clásicas, ¿cómo se está dando la formación ahí en cuanto a las nuevas tecnologías? O sea, están saliendo nuevos cursos, por ejemplo, en los médicos. Oye, ¿cómo trabajar con inteligencia artificial o cosas por el estilo? ¿Se están dando o el médico tiene que buscárselo por su cuenta en este momento? O el que se está formando en medicina. fíjate que yo podría decir que ya no solo el modelo actual nuevo, sino que hay que ser muy crítico siempre, ¿no? Y Ok. exigir cierta excelencia, ¿no? Tipo, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, que tampoco hace tanto, había ciertas cosas que no se daban, que para mí son fundamental, que es, por ejemplo, la comunicación. Es Ujú, decir, porque al final los médicos estamos hablando con pacientes, con familiares, en momentos muy críticos de su vida, claro, dando malas noticias. Y no había nadie que te formase en comunicar, ni en empatía, ni se daba por hecho. O a la hora de hablar en inglés, o a la hora de hacer ¿sabes? Es decir, eso se ha ido mejorando, pero necesitas también una predisposición previa a la hora de ser mejor médico. Si tú le preguntas a la sociedad qué requisitos tienes que tener un buen médico, pues no te piden ni la nota del MIR, ni te dicen la nota de la selectividad, ni nada. Te dicen, porque sea buena persona, que comunique, que mm, empatice y que me escuche, ¿no? okey, Eso es lo que hay que entrenar bastante en la facultad de medicina, en el grado de medicina. okey, Entonces, bueno, dentro de la incorporación, de la absorción, después
subespecialidad o cada asignatura pues va incorporando sus últimas innovaciones. Deben ser así. Es decir, Ok, la medicina tiene que ser, digamos, de un año para otro tiene que cambiar el contenido. De hecho, por ejemplo, cuando tú haces el examen MIR, es un examen de unas oposiciones que no hay temario. El temario es toda la medicina. hostia. Fíjate, ¿no? Incorporando la vanguardia, por Ujú, supuesto, ¿no? ok, Entonces, bueno, depende de los departamentos y depende de las asignaturas que vayan incorporando esas nuevas herramientas. Pues, por ejemplo, en radiología hay nuevas herramientas de IA a la claro. hora de interpretar un TAC con isquemia cerebral o una resonancia muscular si hay una miopatía. Y es interesante aprender esas técnicas que al final agilizan y son precisas, ¿no? Y hablando de esto, ¿cómo está yendo su proyecto? Ya pasando de las facultades de medicina a las facultades nuevas que usted está impulsando que se incorporen. Bueno, yo tengo cierta responsabilidad en el gobierno de la ciudad de Melilla soy diputado de la Asamblea y me dedico al desarrollo universitario. En Melilla hay un campus de la Universidad de Granada y hemos conseguido pues que se incorporen nuevas carreras, ¿no? Entre ellas pues inteligencia, ciencia de datos, inteligencia artificial, Ok, que va a empezar en el curso 2026-2027 y en este caso en la ciudad de Melilla lo que estamos generando un ecosistema tecnológico con empresas del sector y sobre todo pues las empresas quieren egresados que estén bien formados, ¿no? Y en eso estamos, lo vamos a conseguir además. Y ten en cuenta, por ejemplo, Melilla es un sitio muy chulo para nuevas tecnológicas, pues por los impuestos que hay, ¿no? Es sí, claro. decir, el impuesto de sociedad es el 50% que hay en la península. Por ejemplo, el impuesto en juego online es el 0,05%. Es decir, están muchas empresas del sector tecnológico yendo a Melilla porque por los beneficios fiscales, que estructuralmente tampoco necesitan mucha cosa, y sobre todo pues, porque hay un cable subterráneo con una fibra que llega al 100% de la ciudad. Por tanto, la ciudad quiere hacer una revolución tecnológica y en parte pasa por la educación y el grado que hemos conseguido es estratégico y estamos muy contentos. Y por otra parte, pues atraer empresas tecnológicas que puedan implantarse en Melilla y hacer ese ecosistema de tecnológico un poco como el Parque Tecnológico de Málaga, pero con beneficios fiscales. No conocía eso de Melilla, lo de los beneficios fiscales y Sí, todo lo sí. demás. Pues mira, me Ah, apunto a mi lista. Estoy sí, sí, planteándome mudarme apúntalo. de ciudad y Melilla va a estar ahora en la lista. Sí, señor. Sí, claro que sí, claro que sí, Antes de sí, sí. terminar, doctor, usted sabe que una de nuestras partes favoritas, siempre que charlamos con usted, es dar esos consejos a los nuevos estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, y ya se ha convertido en una sección tradicional, siempre que porque a la gente le gusta mucho. Que mucha gente, que nuevos médicos o gente que está estudiando medicina, que ve el podcast y dice, oye, pues no sabía este consejo, no lo voy a aplicar. Entonces, ahora mismo con el background que usted lleva, con la experiencia y los años de experiencia que acumula, si estuviera delante de chicos de 18, 19 años que recién están entrando a la facultad de medicina, ¿qué consejo les daría? Bueno, le daría muchos consejos, ¿no? Primero, que disfruten la etapa de universitario, que es dura también, ¿no? Estudiar medicina es dura, hay que echar muchas horas de estudio, pero que se lo pasen bien también y que hagan otras disciplinas aparte de la de medicina, que se enfoquen, que vayan a conferencias de otras áreas y que se relacionen y que tengan un conocimiento universal, un poco lo que debe aspirar la universidad. Después, que muchas veces la vocación, sobre todo pues porque tanto de entrar en medicina como la especialidad que quiera hacer se descubre por el camino, ¿no? Es decir, que es un viaje, un camino y que se dejen llevar, que no tengan una idea prefijada, que se dejen Ok. sorprender o que se dejen inspirar, que la vocación llegará en el momento oportuno, ¿no? Y pasa muchas veces como con la investigación clínica. En la vida no solo tienes que afinar la meta o la diana cuando tiras una flecha, sino que a veces caes en un sitio y lo que tienes es que pintar la diana alrededor. Por tanto, tienes que hacer ese esfuerzo a la hora de estar a gusto feliz y ver el sentido que tiene donde estás tú ahora. Por tanto, que disfrute de la asistencia, que cuando más feliz sea uno, mejor va a atender a los pacientes y la gente va a transmitir, va a percibir esa transmisión de energía que es importante cuando uno está enfermo, ¿no? Qué bueno. Lo que usted ha dicho de pintar alrededor de la diana me lo apunto, ¿eh? O sea, me lo apunto. La usaré en mis futuras conversaciones y diré que ha sido cosa mía. Sí. Me ha Claro. gustado, me ha gustado. Le ha quedado poético. Claro, doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. He de Sí, sí. decir una cosa sobre usted. Esta entrevista, esta es la segunda vez que la hacemos, porque la primera vez tuve un error técnico y no la grabé bien. Y eso dice mucho de usted, que se haya tomado el tiempo, a pesar de la agenda tan apretada que tiene, y que usted esté aquí de nuevo charlando con nosotros. Es un enorme placer y se lo agradezco muchísimo. Y yo encantado y lo que necesité. Y además, han salido diferentes las entrevistas, lo cual es chulo, ¿no? Que van cambiando, me divierte hacerlo. Te agradezco la oportunidad. Pues muchísimas gracias. Y a todos los que lo habéis visto, dejaremos las redes sociales del doctor Jesús Romero Imbrora para que, pues, si queréis contactar con él, saber un poco más de sus proyectos. Y
para todos los demás, simplemente nos vemos la próxima semana en otro episodio y nada, simplemente agradecer de nuevo al doctor Jesús Romero Imbroda por haber venido y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Ya, chao.